Os leo la descripción de un curso que tenéis disponible por si queréis. Dice así: el hecho de que vivamos rodeados de un extenso campo de fuerzas, del cual, según los físicos, solo percibimos una 10.000.000ª parte a través de los sentidos, pone de relieve el efecto de las vibraciones que emiten los colores, las gemas, la música y nuestro propio organismo. Estas vibraciones energéticas pueden ser dirigidas por la fuerza de la mente y conseguir resultados asombrosos, no solo en nuestra salud y equilibrio psicofísico, sino que también puede influir en el entorno que nos rodea. Mediante este extenso y completo curso, usted aprenderá los mecanismos de la medicina cuántica mediante la aplicación de cristales, música y color y la dirección de nuestra mente. ¿Os interesa el curso? Por el módico precio de 1.800 euros, lo podéis cursar. ¿Qué ocurre en este mundo? ¿Qué percibe la gente? Llevamos años donde el pensamiento que parece estar de moda es que lo único que existe es lo material, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos manipular, ¿verdad? Y durante años, más recientemente, se está diciendo que eso es lo único que existe, que no tenemos que preocuparnos de ni si de ahí un Dios, no tenemos que preocuparnos de lo que va a pasar con nuestro espíritu, porque todo eso es una mera proyección humana ante los miedos de la vida y ante las dificultades. ¿Pero qué está pasando y qué lleva pasando desde la creación del mundo, básicamente? Pues que el ser humano se da cuenta de que hay algo más de lo que puede ver y tocar, ¿verdad? Aunque no lo entiende, no lo conoce muy bien, no puede llegar a explicarlo del todo, el ser humano, por naturaleza, entiende que hay algo más. Hay algo que trasciende, hay algo que yo no puedo ver, manipular, pero hay algo en este universo que afecta a la vida de las personas, que afecta a mi día a día. El curso que os he leído es un mero ejemplo de los muchísimos miles y no sé si millones de intentos a lo largo de la historia que tiene el ser humano para intentar poner en una caja eso que cree que está ahí fuera, eso que no puede manipular, eso que no puede entender. Hoy me gustaría que te preguntaras, ¿realmente creo que hay una realidad espiritual que no puedo manipular, que no puedo tocar, que está más allá de lo que veo? ¿O simplemente me conformo con vivir para lo que veo, para las necesidades materiales, las necesidades físicas y ya está? ¿Qué nos dice la palabra sobre esta realidad espiritual? Hoy nos acercamos otra vez a Efesios capítulo 6, os animo a que lo busquéis si no lo tenéis. Y ya estamos en el sprint final de esta carta. Llevamos un año, casi, estudiando lo que el apóstol Pablo, lo que el Espíritu Santo inspiró en esta carta, y estamos viendo varias cosas que Dios quiere que su iglesia sepa. Y aunque durante todo el año hemos conseguido ir en orden, más o menos, pasaje por pasaje, hoy tenemos que romper el orden, porque si os acordáis, lo último que hicimos de Efesios era la relación entre padres e hijos, ¿verdad? Pero lo siguiente que vendría es la relación ahora entre esclavos y amos, o lo que hoy en día podríamos aplicar como las relaciones laborales. Lo que pasa es que esto lo trataremos la semana que viene, porque tendremos invitado a Jaume Llenas. Él lleva mucho tiempo trabajando en la relación de trabajo, fe y todo este movimiento. Entonces queremos que alguien un poco más formado pues pueda hablarnos sobre este tema. Así que lo que hacemos hoy es adelantarnos al versículo 10 y pues empezar a abrir ya este melón que tiene que ver pues con todo el tema de la batalla espiritual, la armadura, etcétera, etcétera.
Como decíamos, nos acercamos al final de la carta y es un final donde Pablo ahora centra su atención en la vida del creyente desde la perspectiva de la batalla espiritual. En cierto sentido, la segunda parte de esta carta ya ha ido en esta dirección, ¿no? Pues todo lo que hemos visto tiene un poco que ver con, en cierto sentido, batalla espiritual, pero más bien a nivel interno, ¿no? De hacernos batalla a nosotros mismos. Cuando estábamos hablando de cómo luchar contra nuestra vieja naturaleza, cómo nos teníamos que despojar del viejo hombre, despojarnos de la mentira, del robo, de la ira, pues todo esto, en cierto sentido, es una batalla, pero es una batalla contra nosotros mismos. Después, en el capítulo 5, estamos viendo también que el apóstol nos llama pues, a ciertas dinámicas que hay en la iglesia, en casa, en la familia, y nos llama a someternos los unos a los otros, y pues ahí otra vez nos plantea un poco de batalla, ¿no? Porque pues en algunos casos unos tienen que batallar contra su deseo de dominar a los demás, otros tienen que batallar contra su pereza a la hora de involucrarse en la vida de otros, los padres tienen que batallar contra su dureza a la hora de criar a los hijos tienen que batallar contra su deseo de independencia y de yo no quiero saber nada contigo. O sea que Pablo, en cierto sentido, está hablando de una batalla que ocurre en nuestro interior. Y hasta cierto punto esa frase, ¿no?, que dice que somos nuestro peor enemigo, más o menos se cumple en estos versículos. Sin embargo, ahora llegamos a una sección de la carta donde el apóstol nos va a mostrar que aunque vivimos una batalla interna contra nuestro pecado, nuestra vieja naturaleza, hay otra batalla en la que estamos sumergidos, y es, en este caso, contra algo externo, quizá algo que no vemos con nuestros ojos, pero algo que es muy real. Y esto contra lo que batallamos también es algo que es poderoso, algo que puede dañarnos y algo que está en nuestra contra. Nuestra batalla interna, en cierto sentido, no es tan peligrosa, porque al final, aunque nos cuesta luchar contra nosotros mismos, pero buscamos nuestro propio bien, ¿verdad? O eso intentamos. En cambio, esta batalla externa a nosotros lo que busca es destruirnos, destruir al creyente, hacerlo inoperativo y, de alguna manera, que caiga en muerte eterna. Por tanto, la batalla a la que nos vamos a referir hoy es una batalla más peligrosa de la que hemos estado viendo hasta ahora. La pregunta surge entonces, ¿cómo podemos resistir firmes en esta batalla? ¿Qué podemos hacer para no ser vencidos? Si es cierto que estamos en una lucha, ¿cómo podemos vencer? ¿Qué podemos hacer para no ser destruidos? Lo que el pasaje de esta mañana nos enseña principalmente es que vivimos una guerra espiritual donde nuestra única esperanza es aferrarnos a Dios. Pero vamos por partes. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en esta batalla? En primer lugar, vemos que tenemos que recordar el origen de nuestra fuerza. Versículos 10 y 11, dice así: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Volvemos a recordar que Pablo está escribiendo a una iglesia en Éfeso, una iglesia o una comunidad de creyentes relativamente pequeña en comparación con la gran población de esa ciudad de Éfeso. Además, hemos dicho ya varias veces, esa ciudad era una ciudad abarrotada de gente, abarrotada de toda clase de pecado. Y como es evidente, cuando tienes un grupo pequeño de personas rodeado de una gran masa de gente que está en contra de ella o que, digamos, no comparte los principios fundamentales, pues es normal que ese grupo pequeño de personas se sienta oprimido o sienta una presión excesiva, incluso estén pues, desanimados, desesperados y se vean impotentes. Es normal que un creyente en Éfeso se pudiera plantear, bueno, ¿cómo voy a resistir a todos estos ataques? ¿Cómo voy a sobrevivir a todo lo que el enemigo lanza contra mí?
El apóstol Pablo quiere recordarles una vez más dónde pueden encontrar esa fuerza que necesitan para hacer frente en la batalla. Mirad dónde pone el énfasis en estos versículos 10 y 11. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué? Y en el poder de su fuerza. Nos señala, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sigue diciendo, revestidos con toda la armadura de Dios. O sea, la armadura que Dios ha diseñado, la armadura que Dios pone a disposición del creyente, esa es la que necesitamos para estar firmes. ¿A dónde tenemos que ir a buscar la fuerza para mantenernos firmes entonces? Es fácil, ¿no? A Dios, ¿no? A Dios de no me voy. O sea, vamos a buscar las fuerzas al Señor, en Dios mismo. Fortaleceos en Él, en el poder de su fuerza. Siguiendo la tónica del resto de la carta, el apóstol invita a los creyentes a considerar a Dios como el origen, como la fuente de su fuerza. Ya hablamos del poder de Dios en el capítulo 1, ese poder que está a la disposición del creyente, y en el capítulo 1, versículo 18, encontramos que Pablo está orando por los creyentes de Éfeso para que puedan entender las tremendas bendiciones que tienen en Cristo. Y allí dice, a partir del 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Cuando vimos este pasaje ya estuvimos reflexionando sobre la grandeza de ese poder, la magnitud tan tremenda de ese poder que hay a nuestra disposición, el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte más profunda, de la ira de Dios, sufriendo la ira de Dios por nuestros pecados, lo levantó de allí hasta lo más alto, hasta resucitar y sentarlo a la diestra del Padre. Este es el poder del que Pablo ya ha hablado en esta carta. Es un poder incomparable, un poder sublime, un poder que obra en los creyentes y que de alguna manera está a nuestra disposición, está a favor nuestro este poder. Pero lo que hoy queremos resaltar no es tanto la magnitud de este poder, eso ya lo dijimos, sino que queremos recordar cuál es la fuente de este poder, de dónde viene este poder y esta fuerza que necesitamos para hacer frente en la batalla. Otra vez en el capítulo 3, en esta misma carta, Pablo está orando por los efesios y otra vez dice, versículo 16, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Otra vez la misma idea. Ser fortalecidos con poder, es lo que está pidiendo Pablo, y está diciendo el origen de esta fuerza, el origen de este poder es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Dios entonces es la fuente de nuestra fuerza, Dios es el mismo origen, Dios mismo es el origen del poder que necesitamos para mantenernos firmes en la batalla. Claro, esta idea no es nueva de Pablo y esto un poco toda la Biblia nos lleva a pensar de esta manera. Si cogemos el Antiguo Testamento, ahí vemos una y otra vez cómo Dios recuerda a su pueblo que Él es quien lucha por ellos, ¿no? Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Nehemías 4:20. En el lugar que oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. O sea, en este contexto de batalla, en el Antiguo Testamento, Dios le está recordando a su pueblo, yo peleo por vosotros. De alguna manera, yo soy el que tiene el poder, yo soy vuestra fuerza. Obviamente, en los Salmos lo leemos mucho más explícito. Salmo 28, versículos 7 y 8. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón.
y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo y Él es la defensa salvadora de su ungido. Los profetas dicen lo mismo. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Estos son solo 4 textos de los muchísimos textos que nos hablan en toda la Biblia sobre esta idea. Dios es quien pelea por su pueblo. Dios es la fortaleza, la fuerza, el poder de su pueblo. Por tanto, si nosotros queremos resistir en la batalla, si queremos estar firmes, es necesario que entendamos de dónde viene el poder que necesitamos. Y como vemos en este pasaje, el origen de este poder es Dios. Ahora, ¿por qué será que la Biblia repite tantas veces esta misma idea? ¿Por qué no decirlo una vez y ya está? A vosotros os pasa en casa decir las cosas una vez a vuestros hijos, a vuestro marido, a vuestra esposa, a vuestros amigos y ya se cumple, ¿no? Nunca más se olvidan, nunca más desobedecen, nunca más tienes que repetirlo. No sé por qué os reís. Bueno, ¿por qué será que Pablo en su carta a los Efesios una y otra vez está volviendo a este tema? ¿No será que a los creyentes se nos olvida rápido esta realidad? ¿No será que Dios nos conoce bien y sabe que necesitamos ser recordados constantemente de esta verdad? Bueno, sin duda Dios nos conoce mejor que nadie. Dios nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Y sabe Dios que fácilmente, cuando surgen problemas, dificultades, pruebas, caemos en 2 extremos. Por un lado, podemos creernos muy autosuficientes, ¿no? Yo soy el que puedo. Pensamos que lo tenemos todo controlado, que nosotros ya sabemos de qué va la vida y que si surge alguna dificultad, pues yo tengo unos recursos para hacer frente a todo. Yo tengo un intelecto, soy brillante, entonces cualquier problema que me venga, yo lo voy a resolver. Podemos tener mucha confianza en eso, ¿no? En nuestro carácter, ¿no? Yo sé que en cualquier situación, por muy extrema que sea, yo voy a ser capaz de mantener la cabeza fría, no ponerme nervioso, escoger, analizar todas las posibilidades, escoger la solución perfecta y así solucionar el problema. Bueno, no sé si hay muchas personas así, pero algunos sí, algunas personas caen en este extremo. Y esto ya vemos esos brotes desde pequeños, ¿verdad? Ya os habéis dado cuenta que a los niños pequeños a veces llega un punto que ellos dicen ya, yo solo. Encima quieren hacer las cosas ellos solos cuanto más prisa tienes, ¿no? Llegas tarde a un sitio, quieres poner la chaqueta y ¿qué pasa ahí? Chocas. Dices, no, yo solo, no te necesito, ¿no? O cuando se enfadan porque no quieren comer cierta comida, ¿qué están diciendo? Bueno, yo no te necesito para que escojas mi menú, yo sé lo que necesito comer. O sea, desde la infancia ya vemos que el ser humano tiene una tendencia a la autosuficiencia, a creerse independiente y creer que no necesita ayuda de nadie. Por otro lado, podemos caer a la mínima en la más absoluta desesperación, en pensar que todo está perdido y que ya no hay solución para nuestros problemas, ¿verdad? Quizás esta noche estabas medio dormido y de repente has escuchado que se ponía a llover. Y dices, ¡ay, tengo la ropa tendida! ¡Ay, Señor! ¿Y ahora qué voy a hacer? No me voy a hacer ruido, encender las luces, subir la persiana, mojarme. ¡Ay, Señor, qué voy a hacer! ¿No? Bueno, es una tontería, ¿vale? Pero en cosas más importantes, muchas veces, ¿en qué caemos? ¡Ay, no tengo fuerzas! Señor, ya no puedo hacer nada. Señor, me he esforzado un tiempo, pero ya no puedo más. Bueno, Dios sabe que fácilmente caemos en estos 2 extremos. Sin embargo, Él todo el tiempo, en su palabra, quiere que nos demos cuenta de una cosa.
Las fuerzas no vienen de ti, las fuerzas no vienen de nada de este mundo. La fuerza que tú necesitas para estar firme solo viene de mí. Entonces, por un lado, Dios lo primero que nos pide es que reconozcamos que somos incapaces de hacer frente a la vida, que somos incapaces de solucionar nuestros problemas, somos incapaces de resistir firmes ante los ataques del enemigo. Si queremos mantenernos firmes en la batalla, tenemos que entender que Dios es el origen de esa fuerza, que Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestro refugio, Dios es lo que necesitamos para hacer frente a todas las dificultades. Y, en cierto sentido, a veces lo sabemos, pero digamos que probamos alternativas, ¿no? Bueno, no voy a molestar al Señor para esta tontería, yo me encargo, ¿no? Intentamos arreglar los problemas que nos surgen según nuestro criterio, según nuestras ideas o sin esforzarnos mucho. Y ya solo después de una serie de catástrofes, de intentos fallidos, de que el problema ahora es más grande que antes, venimos al Señor y decimos, ay Señor, ¿por qué no me has ayudado? Señor, ¿dónde estabas en este problema? Bueno, ¿qué dice el Señor? Pues que te estaba llamando, estaba aquí, pero tú no querías mi ayuda, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos pasa que nos encontramos con problemas más grandes porque al principio del problema no quisimos recurrir a Dios? Quisimos recurrir a nuestras fuerzas, solucionarlo nosotros a nuestro estilo y ya al Señor para otras cosas. Nada que ver. Dios nos llama constantemente a estar en una relación de dependencia absoluta de Él, de buscarle, de reconocer que le necesito para todo, hasta la decisión más pequeña y más irrelevante de mi vida. Lo mejor que puedo hacer con esa decisión es pedirle ayuda a Dios. Y ante el problema que parece una tontería, lo primero que tengo que hacer es ir a Dios y pedirle su ayuda. Estás rendido ya. Quizá tú tienes una lucha que lleva muchos años, quizá pues no sé, hay personas pues que cuidan a otras personas, que son muy absorbentes, que manipulan, que molestan, que te hacen daño y tú pues estás queriendo honrar a la otra persona, estás queriendo obedecer al Señor y esa persona sigue machacándote y tú vas, digamos, pues quedándote sin fuerzas porque es normal. Estás buscando al Señor para ello, te estás fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando surgen problemas en el trabajo con nuestros jefes o nuestros compañeros, nuestra primera intención es, bueno, voy a hablar con el jefe para que me ponga por encima de mi compañero y así luego yo ya ajustaré las cuentas. Cuando surgen problemas en nuestra familia, estamos siempre intentando convencer a los demás de que tenemos razón, pero es que mira lo que me escribió, mira lo que me dijo, mira esto, mira lo otro. ¿Estamos intentando demostrar eso o estamos buscando la ayuda del Señor primero? ¿Estamos tomando la armadura de Dios para nuestras batallas o estamos recurriendo a la armadura que este mundo nos ofrece? Bueno, si no puedes más, si estás cansado, acude al Señor por fuerzas y Él te las dará. Si estás cansado de luchar contra tu vieja naturaleza, contra tus miedos, tus traumas y simplemente ya no le ves sentido a seguir esforzándote por un cambio, acude al Señor. Reconoce ante Él tu problema, reconoce ante Dios que tú no puedes cambiarlo y fortalécete en Él. Piensa en el poder de Dios y en que no hay nada imposible para Dios. También esto nos lo dice un montón de veces en la Biblia. No hay nada imposible para el Señor. Entonces busca la forma de profundizar en tu relación con Dios a través de la palabra, a través de la meditación, la oración, la comunión con otros hermanos, la confesión de pecados, etc. Si quieres mantenerte firme en la batalla, recuerda que Dios es el origen de tu fuerza. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo.
Bueno, esto nos lleva al segundo punto, porque Pablo menciona que nos tenemos que revestir de la armadura de Dios, nos tenemos que fortalecer en su poder para poder estar firmes ¿contra qué? Dice aquí, contra las insidias del diablo. Otras traducciones pues dicen pues, ataques o estrategias, etcétera, etcétera. Lo que nos dice es que tenemos un enemigo, tenemos una amenaza externa. Y si queremos mantenernos firmes en la batalla, no solo tenemos que entender de dónde viene nuestro poder, sino que tenemos que entender también cuál es la clase de lucha a la que nos enfrentamos. Versículo 12 dice así: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Te quedas más tranquilo, ¿no?, después de escucharlo. Casi que no, ¿no? Nos gustaría más que nuestra lucha fuera contra sangre y carne, ¿no? Porque los seres humanos pues son mucho más débiles. Los seres humanos son más predecibles. Los seres humanos, depende si te apañas, te puede ir bien. En cambio aquí nos dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos una lucha previsible, una lucha fácil, una lucha en la que estemos cómodos y dominemos. Tenemos una lucha aquí contra todas estas cosas que menciona Pablo. Recordamos una vez más, Pablo está hablando a la iglesia de los Efesios y para ellos era fácil ver las amenazas terrenales, era fácil ver quién les discriminaba en el trabajo, quién les hacía el vacío por no participar en los banquetes al dios no sé cuánto. Para ellos era fácil ver pues quiénes les maltrataban, quiénes les insultaban, etcétera, etcétera. O sea que era fácil identificar la sangre y carne contra la que luchaban. En cambio, Pablo le está diciendo, es que no es eso el problema. El problema principal no está en lo que tú ves y puedes identificar de forma concreta. El problema es que eso refleja algo mucho más grande, algo que está por encima, algo que no podemos ver con nuestros ojos. Y le dice, no estamos luchando contra cosas materiales o físicas, sino que la lucha verdadera se produce en la esfera de lo espiritual. Y para explicarlo, Pablo usa varios términos. Dice principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, huestes espirituales. ¿Os gustaría que definiéramos cada una de ellas? No, ¿verdad? A mí tampoco. Primero porque no sé exactamente qué diferencia hay entre unas y otras. Es difícil de saber, ¿vale? Lo importante es que Pablo usa este lenguaje en varias ocasiones a lo largo del Nuevo Testamento y lo que nos tenemos que quedar más bien es que, aunque cada nombre tenga ciertos matices, lo importante es darnos cuenta de que esta batalla que nos encontramos es una batalla espiritual, pero es que además es algo como amplio, variado, desconocido y con cierto grado de poder. Vemos en estos versículos, Pablo no está despreciando estos poderes. No dice, no hagáis caso, estos son tonterías, estos son 4 ángeles matados que no van a hacer nada. No, le está dando importancia. Está hablando de huestes espirituales en regiones celestes. En el versículo 11 sí que hay cosas que podemos entender más o menos. El versículo 11 habla de los ataques o las insidias, las estrategias del diablo. ¿Vale? Y esto, pues, si leemos la Biblia nos damos cuenta que la Escritura se refiere a un enemigo prominente que es Satanás o el diablo, el engañador, la serpiente antigua, muchos nombres distintos, pero tenemos que entender que hay una especie de líder de todas estas huestes malignas que es Satanás. Y él es el que está al frente, él es un ángel creado por Dios. No tenemos que caer en rollos así orientales, ¿no?, donde el yin y el yang, ¿no? Hay una parte de bueno, una parte de malo y están en conflicto eterno y a veces gana uno, a veces gana otro. No, la Biblia nos habla de que Dios está por encima de todo y que este Satanás y todas las huestes malignas son creación de Dios, de alguna manera, ¿de acuerdo?
no están por encima de él, no están a su nivel. No. Esa idea nos la podemos quitar de la cabeza. Pero aún así, aunque no están al nivel de Dios, sí que tienen más poder que nosotros, seguramente. Sí que nos pueden afectar, nos pueden hacer daño. Si vamos a la Escritura, nos damos cuenta que en Éfeso, precisamente, esa iglesia era muy consciente de esta realidad espiritual. En capítulo 19 de Hechos se relata los inicios de la iglesia de Éfeso y ahí vemos algunas cosas que pasan en estos primeros años. Y en el capítulo 19 vemos cómo Pablo, parte del ministerio que tuvo allí, consistía en liberar a personas de espíritus malignos y enseñar también sobre los peligros de estas artes oscuras. Y al final, en el versículo 19, se observan algunos de los frutos de su ministerio. Dice, y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 piezas de plata. O sea, no era poca cosa, digamos. No era que 3 personas tenían un libro así de... No. La ciudad estaba plagada de historias oscuras, de libros de magia, de personas que practicaban cuestiones espirituales malignas. Y la iglesia de Éfeso nace en ese contexto. Entonces, cuando Pablo les escribe, ellos ya saben que viven en una batalla espiritual, ya saben lo que pasa cuando la gente se aleja de Dios y se acerca, digamos, al reino de las tinieblas. También sabía el pueblo de Dios que el Señor, desde la antigüedad, desde toda la Escritura, ha estado avisando también de que el pueblo de Dios no tiene que tener contacto o relación con estas cuestiones. Desde que Dios da la ley, entrega la ley a su pueblo, pues Dios ya avisa. El pueblo no tiene que tener relación con cuestión de adivinación, ni magia, ni artes oscuras, ni contacto con los muertos. Esto estaba penado por Dios para su pueblo. Así que en la vida de la iglesia no es algo nuevo, en la vida del pueblo de Dios no es nuevo esto de que hay que apartarse de estas cosas. Igualmente, la iglesia del Nuevo Testamento, igualmente nosotros también estamos llamados a apartarnos de toda actividad espiritual que no provenga de la palabra de Dios. Y ahora, quizás estamos un poco tentados a pensar que esto como que son cosas de otra época, ¿vale? Esto de los espíritus y de todo este rollo así más oscuro, esto es de antes, de la época de Jesús, de la época antigua, donde ellos pensaban en estas cosas, pero hoy en día nadie se lo cree. Hoy en día la gente ya sabe, a través del pensamiento científico, del pensamiento moderno, que ya estas cosas no ocurren, estas cosas no pasan, ¿no? Bueno, lo cierto es que si miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que esta clase de pensamiento, esta clase de prácticas, siguen muy presentes hoy en día. Podríamos pensar, ¿no?, que la gente como que lo ha dejado atrás, pero nos damos cuenta que no es así. Y cometeríamos un gran error también al pensar que cuando estas artes oscuras, esto rollo más espiritual, oscuro, se nos acerca a nosotros, lo va a hacer de forma muy evidente, ¿no? Como que nos van a venir con un panfleto y nos van a decir, hola, ¿quiere usted practicar magia negra? O te van a escribir un WhatsApp y te van a decir, Pepito, ¿te vienes a contactar con los muertos? Claro, podemos pensar, no, si me dicen eso ya diré que no, y ya está, ¿no? Bueno, obviamente que el reino del mal no va a usar esta forma de acercarse a la gente tan evidente. Porque va a decir, no, yo no quiero estas cosas. Sin embargo, ¿qué es lo que va a usar el enemigo? ¿Qué es lo que va a usar pues estas huestes espirituales malignas para acercarse a la gente, para acercarse a nosotros? Pues va a usar cosas que nos parecen buenas. ¿Qué dice la Biblia sobre Satanás? Dice que él se
disfraza o se presenta como ángel de luz. Cuando Satanás viene no te dice, yo soy lo más malo que existe en el universo. Él se presenta como ángel de luz. Ya desde el principio, cuando habló con Eva, no le dijo, te voy a destruir la vida, voy a maldecir este mundo. Dijo, ay, yo te presento algo bueno. ¿Tú sabes que si tomas de este fruto puedes ser como Dios? O sea que las huestes malignas se presentan con una promesa de algo mejor, ¿verdad? En esta misma calle, a menos de 100 metros, tenemos varios establecimientos que, por ejemplo, nos ofrecen varios tipos de yoga, Reiki, biodinámica craneosacral, terapia de péndulo universal, aromatécnica y flores de Bach, cursos de enneagrama, cartas de tarot, programación neurolingüística, medicina cuántica, numerología y numerología astral, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es solo la lista que he escrito medio rápido, y esto es solo mirando un radio aquí de 100 metros. A menos de 2 minutos tenemos disponible todas estas ofertas. ¿Qué pasaría si estudiáramos con más profundidad o con mucho más amplitud de espacio? ¿Qué encontraríamos? Pues que Vilanova y que nuestra sociedad está plagada de estas cosas. Y fijaos que se presentan como cosas buenas, porque es para tu salud, ¿no? Te duele algo, la medicina convencional no te ha funcionado bien, pues prueba esto otro y verás qué bien te funciona. Y a veces funciona, ¿verdad? A veces tiene resultados positivos, pero a la larga no es conveniente. Dejadme que haga énfasis especial en el yoga, porque el yoga pues, es de las cosas ahora mismo más habituales, entonces yo estoy obligado a hablaros de las cosas más habituales. Y el yoga pues, se presenta a nivel popular pues, como un ejercicio físico. Hacer estiramientos, respirar mejor, relajarte, y etcétera, etcétera. Y como se presenta de esa manera y vivimos en un mundo tan estresado, pues es algo deseable, es algo, esto puede ser bueno. Y muchos se empeñan en decir que el yoga no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con lo espiritual. Fijaos lo que dice una de las profesoras de yoga más reconocidas de España. Dice así, aquí está intentando defender que el yoga no es ninguna religión ni nada de eso. Dice, el yoga aparece en diversos textos sagrados del hinduismo y comparte conceptos o símbolos, pero no es una religión. Esto nos dice. Ahora, si sigues leyendo el mismo artículo, unos párrafos más abajo te dice, el objetivo último del yoga es tanto alcanzar la iluminación, o el nirvana, la liberación, la unión con la consciencia superior, o calmar la mente, como lo describe Patanjali o algo así. El objetivo del yoga es elevar nuestra consciencia, por eso se trata de un camino de crecimiento interior espiritual. Esta es una de las profesoras más famosas aquí en España. Y está intentando defender que el yoga no tiene nada que ver con religión, pero en el mismo escrito te está diciendo el yoga es un camino espiritual. El yoga es para tener una conciencia y una unión con lo superior. Estas cosas, un poco incoherente, ¿verdad? El yoga y tantas otras cosas que se nos presentan como algo bueno para nuestra vida no están separadas de lo espiritual. Porque alguien puede pensar, no, yo puedo hacer solo lo físico, ¿no? Solo lo que me conviene para mi salud y separarlo de lo espiritual. Pero no tiene sentido. Además, alguien podría decir, es que yo sé quién es el Dios verdadero. Un cristiano podría decir, yo conozco al Dios verdadero, yo conozco a Jesús y sé
que todos los otros dioses, que pues estas prácticas orientales o de salud extrañas que tienen que ver con eso, tienen que ver con dioses falsos, dioses que no existen. Entonces, no hay ningún peligro en que yo participe de eso, porque yo sé que se trata de dioses falsos. Podría ser un argumento, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Pues si vamos a 1 Corintios capítulo 10, Pablo está hablando, en este caso, de la comida sacrificada a los ídolos. Y en el versículo 19 al 22 dice lo siguiente. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? O sea, está planteando la pregunta, ¿es que los ídolos realmente existen? ¿Son dioses de verdad? Y responde, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? O sea, Pablo está reconociendo, sí es verdad, son dioses falsos, son dioses que no existen, son dioses inventados por el ser humano. Pero ¿qué está diciendo también? Que cuando en ese caso participaban de la adoración a esos dioses o participaban de las actividades asociadas a esos dioses, no está diciendo no estáis haciendo nada, está diciendo se lo están ofreciendo a los demonios. O sea que de alguna manera Pablo está avisando de que cualquier práctica espiritual que no proviene de la Escritura, aunque sea una adoración a un Dios falso, está conectada a la adoración a demonios o está conectada con la rama espiritual negativa. Por tanto, cualquier práctica espiritual que no encuentra su base en la Biblia va a ser una actividad que nos aleje de la comunión con Dios y que nos va a acercar a la comunión con lo oscuro, con el enemigo, con las fuerzas espirituales que se oponen a Dios. Y yo sé que aquí pues nos podríamos poner en plan pragmático, ¿no? Y usar pues la excusa de, bueno, pero es que a mí me funciona, ¿no? Podríamos decir, es que a mí me va bien hacer estas cosas. Es que yo he ido y cuando practico yoga o cuando hago meditación trascendental o pensamiento positivo, yo me doy cuenta que luego estoy más tranquilo, estoy más relajado, que ya no le grito tanto a mi familia, que ya no me duele tanto la espalda, que incluso en la iglesia me he dado cuenta que cuando hago esas cosas leo más la Biblia y ya no me peleo con la gente de la iglesia. Entonces, ¿cómo va a ser malo eso? ¿No? Alguien podría plantearlo y, en cierto sentido, pues tendría cierta lógica. ¿Qué respondemos a ello? Pues que no es una estrategia adecuada acercarse a estas cosas. Podríamos decir también, pues yo quiero perder peso, ¿vale? ¿Y sabes qué va muy bien para perder peso? Cortarte una pierna. Pierdes mucho peso. O cortarte un brazo. Pierdes peso. Funciona, ¿no? ¿Funciona? Pues sí, quizá pierdes peso. Pero el coste de perder ese peso no vale la pena, ¿cierto? De la misma manera, podemos obtener cosas beneficiosas de todas estas terapias alternativas o de todas estas cuestiones que mezclan lo espiritual y lo natural, pero tenemos que darnos cuenta que el precio que pagamos por esos pequeños beneficios superficiales y temporales puede ser muy alto. ¿De qué me sirve vivir un poco más relajado si me estoy alejando de Dios? ¿De qué me sirve tener mejor salud, vivir más años, si luego me voy a ir al infierno? El precio que puedes pagar por unos aparentes beneficios temporales no compensa la pérdida de lo más importante, que es una relación eterna con Dios. Claro, aquí no estamos diciendo que ni
por ejemplo, la medicina convencional tenga todas las respuestas a todos nuestros problemas. Estoy seguro que no, y estoy seguro, y vosotros sabéis, que sufrís de cosas que los médicos no saben identificar, no saben curar. No estoy haciendo una defensa férrea de la medicina tradicional, ¿vale? O de la medicina más avanzada. Puede ser que haya cosas que no puede resolver. Tampoco estoy diciendo que es que no tenemos que hacer nada de nada que se parezca a lo que otros hacen en conexión con cuestiones espirituales. ¿Es bueno hacer ejercicio? Sí, es bueno hacer estiramientos, es bueno respirar bien, es bueno estar relajado. Por supuesto que sí, y os animo a hacerlo. Lo que os animo es a no hacerlo en conexión con prácticas o disciplinas que mezclan lo espiritual y lo físico. ¿Quieres hacer ejercicio? Pues haz pilates, por ejemplo, pilates. No tiene ninguna connotación espiritual, es simplemente hacer estiramientos, ejercicio, etcétera, etcétera. Pues claro, si yo digo, no, yo hago yoga, por ejemplo, pero solo lo físico, lo otro, lo espiritual, no afecta, pues eso es como si pues, alguien me viene y me dice, voy a hacer el Ramadán. ¿Vale? Y yo, ¿cómo que vas a hacer el Ramadán? Pero eres cristiano. No, lo que yo voy a hacer es no comer, entre que sale el sol y se pone el sol, no voy a comer nada. Pero eso es todo. Pero bueno, entonces tú no vas a hacer el Ramadán, tú vas a hacer ayuno intermitente o vas a hacer una dieta un poco extraña, pero no haces Ramadán, ¿de acuerdo? De la misma manera, podemos hacer ejercicios buenos para nuestra salud, pero no digamos que estamos haciendo yoga o no digamos que estamos en conexión con estas disciplinas que mezclan lo espiritual y lo físico. Podríamos seguir hablando de muchas cosas, pero vamos a ir cerrando. Puede ser que después de todo lo que hemos dicho, alguien todavía sea un poco reticente a esa idea de que estamos en una batalla espiritual, que realmente todo eso de los espíritus existe, que lo que la Biblia dice pues ya es para otra época y no tanto para hoy en día. Y en este caso os quiero explicar una experiencia no personal, pero sí de un pastor que conozco personalmente, que tengo mucha confianza con él, y que vivió una cosa pues que le ayudó a entender que realmente vivimos en una batalla espiritual. En su iglesia, una mujer de unos 60 años, pues era del barrio de la iglesia, empezó a congregarse, no venían de otra iglesia, simplemente era una persona que no conocía al Señor, empezó a reunirse y pues le gustó el ambiente, le gustó lo que veía y pues quiso bautizarse y quiso formar parte de la iglesia. Y este pastor dice que llegó un punto en la relación que él se daba cuenta que esta mujer tenía patrones muy raros de conducta, tenía enfermedades muy extrañas, o sea, como que algo pasaba en la vida de esa mujer y no entendían qué era, ¿no? Y llegó un punto pues que pensaron, bueno, pues quizá es algún tema espiritual. Es cierto que esta mujer había tenido contacto pues, con todo el rollo de mediums, de cuestiones así de magia, de espiritismo, ¿no? Y había salido de eso hacía un tiempo, pero, digamos, parecía que todavía eso tenía efecto en su vida. Igualmente este pastor no es que fuera así muy crédulo, ¿no? No es que estuviera siempre viendo demonios detrás de todo, o sea, no, era un pastor pues normal como el vuestro no, pero digamos medio normal, ¿no? Entonces no era alguien que iba buscando esas cosas, pero se dio cuenta pues que probablemente el problema estaba allí. Entonces se puso a investigar y un día pues estaba con la mujer en el despacho y empezó a hacer una oración, ¿no? Ya con la intención de, si había algo en esa mujer, pues que saliera, ¿no? Y conforme iba haciendo la oración, esta mujer se iba como adormeciendo, hasta que llegó el punto que se quedó dormida. Pero en el punto que se quedó dormida, ella no hacía ningún movimiento ni nada, este pastor escucha una voz y dice, déjame en paz. La mujer no se mueve, la mujer no mueve la boca, no es ventríloca ni nada. Se oye una voz que no era la de la mujer, déjame en paz.
pastor insiste con la oración hasta tal punto que esta era una mujer pues un poco limitada físicamente, era bastante grande, tenía algunos problemas de cadera. Pues llegó el punto que el pastor seguía con la oración y la silla dio la vuelta. O sea, algo que esta mujer no habría podido hacer en su vida, ¿vale? Dio la vuelta y se escuchó una voz que decía, yo me voy de aquí, o algo así. Ahora, este pastor quedó muy impresionado por esa experiencia, porque nunca había tenido contacto con estos temas, pero esa experiencia le ayudó a entender que hay una batalla espiritual, que hay una rama de este mundo, que hay una esfera que no vemos con nuestros ojos, pero que afecta a nuestras vidas y que puede hacernos daño. Entonces, si queremos mantenernos firmes nosotros en la batalla espiritual, tenemos que entender qué clase de batalla estamos luchando. Tenemos que entender que no estamos peleando contra sangre y carne, contra cosas físicas, materiales, sino que nuestra batalla es mucho más grande y, en cierto sentido, mucho más peligrosa. Y es una batalla que no viene así de grupos pequeños y reducidos, sino que es una batalla que se nos presenta de la forma más natural. Mañana, en la clase de mi hija, que tiene 3 años, a través del ayuntamiento han organizado una jornada de yoga inclusivo. Pero no solo yoga, vamos a hacer como así, no. Ya desde los colegios, a vuestros hijos, se les va a intentar, yo no digo así como con intenciones malignas ni nada, pero se les van a presentar desde bien pequeños, los van a intentar introducir en estas cuestiones, que el mundo piensa que no pasa nada, pero que nosotros sabemos que sí que pasa. Entonces, a los padres, a los abuelos, a los tíos, ¿qué les toca? Pues plantar batalla. Efesios nos hablaba de que tenemos que desenmascarar las obras de las tinieblas. Pablo nos está hablando aquí de que estamos en lucha contra huestes espirituales, contra problemas en esta esfera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? Bueno, primero, no dejar que nuestros hijos participen de estas cosas. Pero además, de alguna manera, y eso es lo que ya, mejor no lo digo porque si lo digo lo tengo que hacer, pues seguramente lo que tendríamos que hacer es hablar con los directores, preguntarles, oye, ¿no defienden las escuelas que son laicas hoy en día? Porque tú en unas semanas cantarán 20 villancicos y ni uno tendrá la palabra Jesús, eso os lo puedo asegurar. En cambio, para estas prácticas no hay problema, está la puerta completamente abierta. Pues con nosotros como familias tenemos el trabajo de ir y presentar batalla a la forma de Jesús, no aquí con mala forma, no insultando, no acusando, de la mejor manera posible, pero decir, mira, mi hijo no va a participar en esto, pero además me gustaría pues que me expliques cómo es que esto se da en el colegio, ¿de acuerdo? De la misma manera, cuando tenemos algún problema, pues por ejemplo que la medicina normal no puede arreglar, pues antes de iniciar alguna terapia alternativa, antes de, pues yo qué sé, de ir a este centro me han dicho que funciona muy bien, voy ahí, que me hagan lo que quieran, pues antes de hacer estas cosas, investiga, pregunta. El que te está haciendo el masaje, pregúntale si cree que solo te está estrujando los músculos y apretando la espalda o realmente cree que te está alineando también la energía y que te está reequilibrando tus emociones y tu energía vital. No es lo mismo, ¿de acuerdo? No podemos ser tan ingenuos de pensar que podemos coquetear con el mundo espiritual y que no vamos a salir perjudicados en mayor o menor medida. Si has practicado estas cosas, si has tenido contacto con todo el tema espiritual, no pienses que han sido cosas inocuas y que se han quedado en el pasado, que ya no tienen ningún efecto sobre ti. Sea como sea, si has tenido contacto, no pienses que estás también condenado a vivir con ello toda tu vida. El mensaje del Evangelio es que nos da libertad de las tinieblas.
El Señor nos llama a su luz admirable, nos saca de las tinieblas, nos libera de este poder. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15, nos dice claramente que en cierto sentido tenemos que tener respeto a estas cosas, pero no tenemos que tener temor de estas cosas. ¿Por qué? Pues porque nosotros seguimos al que ha vencido, al que está por encima de todas estas cosas. Colosenses capítulo 2, 13 al 15 dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por muy difícil que se plantee la batalla espiritual, nosotros seguimos al que ya ha vencido, al que ha vencido a la muerte, al que ha resucitado y al que está sentado a la diestra, al que dice: yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces no tenemos que tener miedo de estas cosas, tenemos que tener respeto a estas cosas. Y por último, dejarme que os deje con la idea de que esta batalla espiritual no es una batalla defensiva, es una batalla ofensiva. ¿Os acordáis la declaración de Pedro? Dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. ¿Y qué le contesta a Pedro? ¿Qué le contesta Jesús a Pedro? Mateo 16, 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No tenemos que plantear esta batalla espiritual como que nosotros estamos aquí en la iglesia y vamos a cerrar bien la puerta para que no pueda entrar el enemigo y no pueda entrar y no nos puedan hacer daño. Lo que Jesús plantea es lo contrario. Vamos a salir a conquistar terreno. Y eso es lo que lleva pasando 2000 años, ¿verdad? El Evangelio ha ido conquistando terreno en todo el mundo y lo sigue haciendo. Entonces nosotros estamos llamados a una batalla no en la que nos estamos defendiendo, una batalla en la que vamos a atacar al enemigo. En este caso, no vamos con espada, no vamos con caballos, vamos con la palabra de Dios, vamos con el mensaje del Evangelio, con las buenas noticias de que a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de que nuestro pecado nos ha separado de Dios, a pesar de que hemos preferido las tinieblas a la luz, Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados y liberarnos del poder de las tinieblas. Lo que el pasaje de esta mañana nos enseña entonces es que vivimos una guerra espiritual donde nuestra única esperanza es aferrarnos a Dios. Y por eso es importante que recordemos que Dios es el origen de nuestra fuerza y es importante que entendamos que vivimos en una batalla espiritual. Acabamos con el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Pues vamos ahora a responder al Señor en oración. Vamos a pedirle pues, que Él nos ayude a plantar cara en esta batalla, a acudir a sus fuerzas, no a las nuestras, y a que Él nos ayude pues, a seguir con su Evangelio llegando a todos los confines de la tierra. Así que, por favor, libremente puedes orar y responder al Señor.